con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Él nos visita desde la Universidad de Cuenca para hablar sobre algunas iniciativas que ya se vienen desarrollando en estos últimos meses y también en estos últimos años, ¿por qué no decirlo? Doctor, buenas tardes, qué gusto que nos acompañe en primera instancia, les saludamos desde estos micrófonos. Muy buenas tardes a usted y a los amigos y a las amigas que nos escuchan a través de W Radio. Siempre es un gusto compartir que la academia, en este caso la Universidad de Cuenca, busque la forma de difundir las investigaciones que se encuentra realizando y de manera particular tratar de una u otra manera de generar una cultura crítica, en este caso de manera particular sobre la gestión de los residuos sólidos. Vamos a hablar sobre este tema, la gestión de los residuos sólidos de la economía circular, y a propósito de esto, hoy es el Día del Reciclador, una iniciativa importante que también merece ser reconocida. Así es, cada 1 de marzo se celebra a nivel mundial el Día del Reciclador. Y el Día del Reciclador es importante posicionar la idea de manera particular porque son estos actores que muchas veces usted, amiga y amigo que nos escucha, son invisibilizados, son aquellos que están colaborando dentro de esta cadena de la gestión de residuos, pero que no les damos suficiente importancia y a veces incluso en ocasiones se ha estigmatizado de una u otra manera el término de reciclador o en su defecto la labor que realizan y dicen al final del día están rompiendo bolsas y no están haciendo nada, y al contrario, si nosotros nos damos cuenta, ellos son muy importantes en esta cadena de valor porque lo que tenemos que entender en ciudades, por ejemplo, como Cuenca, que contamos con un relleno sanitario, el relleno sanitario uno u otro día se terminará. ¿Por qué? Porque obviamente se llenará. ¿Qué hacen los recicladores? Los recicladores separan y es por eso que usted y amiga y amigo lo que debería colaborar es separando en la fuente, es decir, utilizando la bolsa negra, la bolsa azul, con el propósito de que en la bolsa azul los plásticos, por ejemplo, puedan ser separados y puedan ser reciclados, es decir, no terminen en el relleno sanitario y así alarguemos, por ejemplo, la vida de este relleno. Y dentro de esta perspectiva, a nivel de la Universidad de Cuenca, manejamos un proyecto muy interesante de investigación. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Paul Vanegas, quien es el director del proyecto, que es sobre economía circular inclusiva y que creo que puede aportar muchísimo dentro de una ciudad mucho más sostenible y en general respecto de las buenas prácticas que tenemos que tener como ciudadanos. Y a propósito de esto, cuán importante también es la labor de la ciudadanía, no solo de los recicladores, sino también de la gente que en sus domicilios tranquilamente puede reciclar todos los objetos que ya no sean utilizables. En algunos casos se ha dado a conocer que por desconocimiento de las personas, por el día que los distintos vehículos de la empresa EMAC pasan por sus sectores, no se hace esta entrega de los desechos que son reciclables. Pero ¿cuál es el rol que juegan cada uno de ellos para que este tipo de productos, sobre todo productos plásticos, puedan ser reutilizados en otro tipo de actividades, inclusive de la industria local? Hay un tema fundamental que creo que es interesante soportarlo con cifras. ¿Qué pasa en el Ecuador respecto de reciclaje? El INEC, por ejemplo, en el año 2017, dentro de su encuesta sobre hogares, establece que el 47% de los hogares, es decir, menos de la mitad de los hogares en el Ecuador, realizan clasificación de residuos. Esto es de manera particular plásticos, orgánicos, papel, etcétera. Y aquí sí creo que vale la pena reconocer una labor importante como ciudad. En el caso de Cuenca, esta cifra se incrementa al 53%, lo cual pero no es suficiente, sin embargo. Por supuesto, no es suficiente. Y aquí es una colaboración que creo que tiene que ser un tema tripartito. Primero, obviamente, por la administración, en este caso a través de la empresa pública, de tratar de propender a generar más campañas de concientización, pero también la responsabilidad es de nosotros como ciudadanos, de la utilización correcta, obviamente, de las bolsas, de la disposición y sobre todo la separación en la fuente y, por supuesto, también la labor importante que realizan los recicladores en este sentido. Vamos a darle también paso al doctor, en este caso, que nos acompaña, Paul Vanegas. Iniciemos con usted sobre la etimología, en este caso, de las palabras. La economía circular y también los desechos sólidos. ¿A qué hace referencia cuando utilizamos estos términos? Buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Siempre un gusto estar aquí en W Radio y poder compartir lo que desde la academia estamos generando. Es interesante la palabra economía circular. Son unos modelos que, si bien se los ha generado en el norte, como se dice,
se los está tratando de aplicar también en América Latina. Cuando hablamos de economía circular, tratamos de cambiar el modelo de desarrollo, este modelo lineal en donde extraemos recursos de la naturaleza, los consumimos a través de productos, de la fabricación de productos, y finalmente los desechamos, los descartamos. Y estos productos, estos materiales, se convierten en desechos, en basura, que tenemos que eliminarlos, ¿no es cierto? La nueva perspectiva de esta economía circular es que no existen desechos, sino que estos residuos que se generan se deben volver a tratar de reinsertar en esta economía, en un círculo justamente, para que los materiales se queden usados para nuevos productos, por ejemplo. Este cambio de paradigma, un paradigma lineal o un paradigma circular, donde tratamos de hacer que los materiales se queden la mayor cantidad de tiempo en este círculo, donde tratamos de reducir el consumo, es a lo que nos referimos como economía circular. Interesante la segunda parte también de la terminología que usted mencionaba, el término de desechos, ¿no? Justamente, ¿qué es un desecho? ¿Qué es algo que está ya saliendo de este ciclo de consumo? Lo que nosotros queremos es cambiar esta etimología, si quiere ser esa perspectiva, y no hablar inclusive de gestión de residuos o gestión de desechos sólidos, sino hablar de una gestión sostenible de materiales, en donde nos preocupamos desde la extracción hasta el uso de estos materiales y tratamos de mantenerlos en nuestra economía la mayor cantidad de tiempo posible. En esta gestión sostenible hay un inicio y hay un final. El inicio son las personas que entregan este tipo de materiales para el consumo de la ciudadanía. No se puede partir y cambiar el inicio para que no haya un final como el que tenemos actualmente. Es decir, si es que este origen puede evitar entregar este tipo de materiales que pueden ser reciclables, ya se estaría colaborando para que la ciudadanía no pueda desecharlos. Es decir, habría que también partir de estas industrias, de estos generadores de consumo para que no se entregue tanto material y así también se pueda colaborar con la ecología, si es que es el caso. Muy acertada su pregunta y su observación. Efectivamente, debemos empezar en el inicio del ciclo, por ejemplo, reduciendo la cantidad de materiales. Hablamos, por ejemplo, de los materiales para embalaje, ¿no es cierto? Los podremos reducir o no. Pero más allá de esto, las industrias que fabrican productos deberían también preocuparse en tener materiales que sean, por ejemplo, fácilmente reciclables, que no tengan elementos, sustancias tóxicas. Se ha hablado mucho de los sorbetes también. El tema de los sorbetes es, por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos claramente donde podemos llegar a prescindir de ciertos artefactos sin incidir severamente en el confort que tenemos los ciudadanos. En estos términos de economía circular, donde tratamos de reducir materiales o de desmaterializar productos, siempre hay un balance que se debe mantener entre la pérdida de confort que tenemos nosotros como ciudadanos y el menor uso de recursos en general, ¿cierto? El sorbete es un ejemplo clásico. A lo mejor con una pérdida pequeña de confort podemos influir significativamente en el impacto que estos productos generan al ser desechados. Ahora, ¿cuál es el rol, doctor Martínez, que juega la administración pública en este campo? Yo creo que tiene un rol determinante. ¿Y por qué es un rol determinante? Por cuanto aquí establecemos las competencias. Y como sabemos, las competencias en este caso son municipales respecto de la gestión de residuos sólidos. Sin embargo, el tema no es tan simple de entender. ¿Por qué? Porque van a existir determinados tipos de residuos, los cuales no son una competencia directa municipal. Entonces ahí viene un poco, perdón la expresión, se lanzan la pelota entre la Autoridad Ambiental Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Esto está pasando actualmente en la ciudad? Esto pasa a nivel nacional, con todas las administraciones. Y, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Cuenca, en casos específicos, por ejemplo, con el tema de residuos y sustancias peligrosas, la EMAC se ha hecho cargo de manera responsable, pero no es una competencia que le corresponde. Entonces, califica obviamente a ciertos proveedores, por ejemplo, los servicios que se brindan para los hospitales. ¿Sí? Obviamente se tratan de residuos peligrosos, no es cualquier residuo y tiene que tener un tratamiento especial. A nivel nacional sí es importante tener en cuenta que se generan a nivel anual 4.5 millones de toneladas de residuos al año, lo cual es bastante significativo y de los cuales solamente el 25%, es decir, un cuarto de esto solamente puede ser reciclado. La pregunta es, ¿aprovechamos todo eso? Y la respuesta es no. Tanto es así que de los 221 cantones que tenemos en el Ecuador, se ha logrado registrar presencia de recicladores tan solo en 101. Es decir, ni siquiera la mitad de ellos tienen obviamente recicladores o programas de reciclaje.
Y yo les invito a pensar, a las amigas y amigos oyentes, que la realidad, lo que sucede en Cuenca, que si bien es cierto, está muy alejado de ser una gestión perfecta, pero obviamente es un buen comienzo, no es lo mismo ni es la regularidad a nivel nacional, donde con 221 cantones, con distintas necesidades, con distintas realidades, obviamente es mucho más difícil responder frente a estas circunstancias. Y obviamente aquí engrana, creo que correctamente, el rol de la academia. La academia tiene que hacer una investigación, tiene que vincularse con los temas de la sociedad y en este caso, una de las investigaciones que estamos realizando, estamos haciendo un proyecto a 4 años que cuenta con la colaboración de algunas universidades, por ejemplo, universidades belgas, con la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Cuenca en este caso, donde precisamente se están buscando tratar de sacar los datos, mostrar temas desde la investigación que permitan a los hacedores de las políticas públicas y a quienes toman las decisiones, obviamente expresarse frente a estas circunstancias. Y obviamente una de las iniciativas que hemos generado en estas últimas semanas respecto precisamente de las elecciones seccionales del 24 de marzo es precisamente generar unas 2 metodologías interesantes que el próximo día miércoles las presentaremos, que se llaman cuán verde es tu candidato y cuán azul es tu candidato respectivamente. Cuán verde es tu candidato es una metodología que hemos creado con el propósito de hacer un análisis de los programas de gobierno presentados por los candidatos a alcaldes de la ciudad de Cuenca ante el Consejo Nacional Electoral. Es decir, el análisis no lo hacemos de las entrevistas, no lo hacemos de los flyers, lo hacemos del programa oficial presentado para la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Para eso nosotros, ustedes se preguntarán, ¿y dónde está el programa? El programa tuvimos que accederlo a través de una solicitud de acceso a la información pública al Consejo Nacional Electoral y estamos trabajando con los 3 candidatos que la mayor parte de encuestas dan con las preferencias mayoritarias. Y la otra iniciativa, en cambio, cuán azul es su candidato, la idea es hacer lo mismo, pero con el tema de la gestión del agua y saneamiento. Doctor Vanegas, después de revisar las propuestas de cada uno de los candidatos, vamos justamente a eso. ¿Qué tan verdes son los candidatos y qué tan azules son cada uno de ellos? Tanto, mencionemos en este caso los candidatos a la prefectura de La Suay y a la alcaldía de Cuenca y dejemos por ahora de lado a los concejales. Sí, bueno, como dijo el doctor Martínez, lo que se ha hecho desde la universidad, desde la academia, más allá que de expresar puntos de vista de cuál es más verde o menos verde, es tratar de proponer una forma de evaluación de los programas de gobierno que han presentado para establecer parámetros claros y saber cuán comprometidos están con la gestión, en este caso, cuando hablamos de verde, de residuos, cuando hablamos de azul, de agua, de los planes de gobierno. Yo preferiría realmente que el análisis, una vez que lo hacemos el próximo día miércoles, sea la ciudadanía la que saque sus propias conclusiones. Lo que podemos adelantar es que lo que se hizo el análisis fue de acuerdo a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, al Plan Nacional de Gobierno y a marcos generalmente internacionalmente aceptados, tanto en la gestión de agua como en la gestión de residuos. Y lo que tratamos de analizar es si los candidatos al menos contemplan esto como parte de sus planes de gobierno y de proyectos. Vemos que los candidatos analizados tienen algunas iniciativas que efectivamente están alineados con estos grandes ejes, tanto a nivel global como a nivel nacional, de la gestión de residuos y de la gestión de agua, pero también vemos que en muchos de ellos falta mucho en una visión estratégica, una visión a largo plazo, una visión, si usted quiere, que nos dé la filosofía base para poder gestionar estos 2 recursos. Es decir, son muy superficiales estas propuestas. Por ejemplo, en el caso de residuos, uno de los temas que hablábamos, nosotros tratamos ya de dejar de hablar de residuos y comenzar a hablar de materiales en sí, lo que hablábamos con usted al inicio, de que se prevea una estrategia para desde el inicio, cuando se está generando un producto, tratar de gestionar los materiales que se incorporan para que al final de su vida estos puedan ser reciclables, puedan ser reutilizables. Esa visión, por ejemplo, vemos que todavía no está en todas las propuestas, sino que efectivamente se trata de gestionar los residuos solamente cuando ya se convierten en basura, sin pensar en lo que está antes, en todo este ciclo de vida de los materiales. Ahora,
¿Qué tan importante es el rol de la ciudadanía este próximo 24 de marzo, tomando en cuenta estos antecedentes, para que se pueda votar por propuestas claras que mejoren el medio ambiente y que se pueda aprovechar estos recursos que actualmente no se los está aprovechando? Yo creo que las amigas y los amigos oyentes, cada uno desde sus circunstancias, de sus ámbitos, son críticos, y lo menos que se puede hacer es obviamente referirse a los programas de gobierno, que se termina haciendo lastimosamente por muchas personas, más por una simpatía o por una antipatía, o porque un candidato es conocido en determinada actividad. La idea, al final del día, no se olviden que el 24 de marzo estamos votando por aquellas personas que se van a hacer cargo de aquellas situaciones que pueden hacer que mi vida mejore, que la vida en la ciudad o en la provincia mejore, y no es cualquier reelección. Es más, yo creo que es una de las elecciones más determinantes en la vida política. Obviamente también tiene su importancia la presidencial, pero es tan importante por el principio de subsidiariedad, porque es lo más cercano, es lo más local, es aquello que me va a suceder con la persona que me va a pavimentar la calle, qué va a pasar con la gestión de los residuos, cómo se va a conservar las fuentes hídricas, cuáles son los impuestos que voy a pagar. Entonces, la invitación para el 24 de marzo, para las amigas y los amigos oyentes, es que seamos críticos y que realmente intentemos revisar cuáles son las propuestas, porque no olvidemos que las propuestas presentadas por las y los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral, en el supuesto que lleguen a triunfar, serán las propuestas que deben ser fiscalizadas, y en el caso que no se las cumpla, ojo, atención con eso, pueden ser obviamente las iniciativas para revocatorias de mandato. Por eso ahí yo creo que ahí hay una observación que es interesante contarles como una anécdota del estudio que hemos hecho, que determinados candidatos no llegan a generar mayores compromisos o dejan algunos temas más superficiales, por cuanto al final del día este documento que se entrega al CNE puede ser, y perdón la expresión, la espada de Damocles que puede ser utilizada después en su contra. Entonces tratan de medirse mucho, de hablar mucho más de temas generales, temas de diagnóstico, incluso yo llegaría a decir a veces de buenas intenciones, pero lo que los ciudadanos necesitamos es obviamente servicio y obras concretas. Y por otro lado, que también es importante señalar, también pueden haber candidatos que sean muy generosos con sus propuestas, pero lo interesante será que en el caso que lleguen a cumplir y que llegan a ser reelectos, lo interesante es que se cumpla, y que se cumpla a través de obras y servicios en beneficio de la comunidad. Es decir, se corre el riesgo de mantenerse en lo mismo o buscar una solución eficiente y eficaz durante los próximos 5 años de administración. Así es, como lo ha dicho el doctor Martínez. Los planes presentados del CNE van a determinar el futuro de la ciudad en los próximos años. Por eso es que es imprescindible el que nosotros, los ciudadanos y la academia, aporte a tener un análisis crítico de estas propuestas y que podamos efectivamente pasar de la parte superficial y concentrarnos ya en las acciones específicas, las metas, los objetivos que se están planteando cumplir para poder fiscalizar durante una eventual ya elección, cuando lleguen a ser alcaldes o prefectos, por ejemplo. ¿La ciudadanía puede participar del evento que tienen ustedes para la próxima semana? Bueno, la idea que nosotros tenemos es vamos a publicar, obviamente, vamos a hacerles llegar a ustedes también un desarrollo, un análisis a través de una infografía, junto con la metodología utilizada, para que los ciudadanos y los medios de comunicación puedan hacer su propio análisis. Es algo completamente técnico, completamente apolítico. Nosotros no tenemos ningún financiamiento para hacer esto. Es una iniciativa académica para dar mayor elementos de juicio para que la ciudadanía pueda efectivamente analizar con mayor criterio las propuestas y los candidatos a la alcaldía. Hemos conversado entonces en esta tarde sobre el manejo de los residuos sólidos y la economía también que puede generar este tipo de iniciativas con los representantes, en este caso el doctor Martínez y el doctor Vanegas, que nos han visitado de la Universidad de Cuenca. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y la próxima semana les comprometemos para publicar también los resultados de nuestra investigación. Estaremos pendientes. Son las 12:37, corte comercial, y continuamos con la tercera emisión de La Hora Clave. Inicia publicidad en la W. Soy Dora Ordóñez, candidata a concejal, mediante ordenanza en defensa del medio ambiente.